Buenos días nuevamente. Vamos a continuar el día de hoy con la enseñanza, con la siguiente enseñanza. Antes de presentarte el título, quiero que veas el siguiente video. Adelante. Y mire, anoche un agente de la Policía Bancaria e Industrial fue asesinado afuera de un edificio del Boulevard Miguel de Cervantes Saavedra, esto en la colonia Granada, en la alcaldía Miguel Hidalgo. El policía realizaba trabajos de vigilancia en el edificio. Minutos más tarde, el presunto asesino fue detenido. Se trata de José. Tiene que escuchar las declaraciones de este hombre. Dijo que el diablo le pidió que matara al policía. De acuerdo a las primeras investigaciones, José estaba bajo los influjos de alcohol o de estupefacientes. Hola, ¿qué tal? Los saludo con gusto desde el estado de Guanajuato y así es como bien mencionaban, otro hecho de violencia sacudió a la entidad. Esto tras registrarse el pasado martes un ataque familiar en la comunidad Buenavista en el municipio de Tarandacuao. Esto pues tras tratarse de este ataque familiar que dejó sin vida a un niño de 9 años identificado como Santiago y dejó gravemente herida a su madre a manos de su propio padre y pareja. De acuerdo con los primeros reportes, el presunto agresor, identificado como Daniel N., llegó a su hogar portando un machete. Tras un breve intercambio verbal con su pareja, atacó de forma repentina tanto a la mujer como al menor. El menor de edad, Santiago, sufrió una herida profunda en el abdomen y falleció la mañana del miércoles 13 de agosto. Su madre presenta una lesión grave en la cabeza y permanece hospitalizada en el Hospital General de Acámbaro, donde su estado de salud es delicado y requiere atención constante. De acuerdo con los primeros reportes, el presunto agresor, identificado como Daniel N., arribó a su hogar en estado de ebriedad y portando un machete, lo que aumentó la gravedad del incidente. Qué cosas, ¿no? Son dos noticias de nuestro país, de hecho son recientes, una de ellas esta semana, otra de ellas hace 2 semanas, pero fíjate en lo que coinciden. Ambas personas estaban drogadas, una con estupefacientes, con drogas ilegales, y la otra persona estaba drogada con una droga legal que se ha autorizado en todo el mundo, que estaba alcoholizado. ¿Qué cosas pueden pasar por algo porque se practique, en este caso, el pecado? ¿Hasta dónde puede llevar a una persona el pecado? Sí, en el primer video de la persona que asesina al policía, sí dice que tal vez el diablo le habló, el diablo le influenció, pero al final de cuentas, aún en su estado drogadicto, él fue el que decidió e hizo esa tontería, hizo esa locura. Fue una total insensatez. Y por supuesto a estos 2 hombres los llevó a su perdición, los llevó a su ruina, a la destrucción. Dice que el diablo le dio la orden al que asesinó al policía y enseguida obedeció. ¿Por qué cuando habla Dios no obedecemos enseguida? Tú contéstate. Enseguida lo obedeció y ejecutó el asesinato de este policía bancario. La noticia no dice realmente si esta persona había escuchado de Dios, se le había predicado a ambos, si tú lo quieres ver así, pero al menos dice la Escritura que Dios ha puesto en el corazón de nosotros, el tuyo y el mío, los mandamientos, aunque nunca te hayan predicado, aunque nunca te hayan hablado de la palabra. Dios ha puesto en nuestros corazones los mandamientos para saber qué es lo correcto, qué es el pecado, qué es lo bueno. Por esa parte no hay una excusa. Ambos se convirtieron en asesinos.
El primero de ellos que mató al policía, la noticia tampoco dice si tenía una familia, si tenía hijos, y si los tenía, imagínate cómo quedaron ahora al desamparo. Sin nada, ahora la mujer va a tener que ver cómo mantenerse. Y la otra pues también quedó herida, quién sabe cómo van a seguir adelante. El pecado afectó, el pecado de una persona, la maldad de una persona, afectó a otras personas que nada tienen que ver, que sean de su familia. Actuaron locamente y de manera insensata, sin la sabiduría de parte de Dios. Con todo y saña lo hicieron. Y tú tendrás seguramente, conocerás, sabrás otros ejemplos, ¿no? Cuando el hombre deja a la mujer y no le manda para el mantenimiento de los hijos, etcétera. Casos así, que son muy escandalosos, pero que la noticia, allá el mundo, allá afuera, no le van a decir a la persona cuál es el origen de su problema. Dice la Escritura en Corintios que la palabra de Dios es locura para los que se pierden. Y estas dos personas se perdieron. Bueno, a menos que se arrepientan, todavía tienen la oportunidad. Pero hasta este punto están llenos de locura y de insensatez en su perdición. Hicieron una ridiculez, una tontería. O sea, ¿cómo puede pasar eso? Vamos a hacer una oración. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, hoy ayúdanos a entender esta tu palabra, Señor. Padre, acerca de la insensatez y esta locura a la que las personas, Señor, tienden a hacer cuando el pecado está muy arraigado y muy grande, Señor. Hoy ayúdanos a entender conforme a tu voluntad esta palabra desde lo alto, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Y el título es así como te lo dije, la insensatez y locura del pecado. ¿Dónde vamos a comenzar? Vamos a comenzar en la decadencia espiritual del hombre, donde inició, en Génesis 3, la decadencia del hombre. Génesis 3, vamos a leer del versículo 1 al 8, dice así: Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, a la cual dijo a la mujer, con que Dios, fíjate estas palabras. ¿Quién le dijo esas palabras a la mujer? La serpiente. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Interesante, ¿no? Hasta en la creación ya el diablo le estaba hablando a las personas, al hombre, en este caso a la mujer. La tentación se va a presentar muy sutilmente, con que Dios ha dicho. El diablo sabe cómo llegar con cada una de las personas. El diablo sabe llegar con cada uno de nosotros porque él también nos conoce por los actos que tú has hecho anteriormente, si eres cristiano, si no eres cristiano, por los actos que haces, porque él también tiene su ejército que ve y sabe en qué concupiscencia estás. El diablo, al igual que el hombre, al igual que la mujer en el huerto del Edén, te va a susurrar, te va a decir, no, con que Dios ha dicho que no haga, que dejes de fumar, que dejes de tomar, pero si lo haces a escondidas nadie te ve. Si lo haces tú solo, nadie te va a ver. Número 2, versículo 2, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Allá, hasta ahí iba bien. Versículo 3, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no murmuráis. Primero le refutó, le dijo, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero luego entró en una plática con el diablo, entró en una plática con Satanás. La refutación hubiera sido lo que le dijo, del fruto del árbol del huerto podemos comer, y ¿sabes qué? Ahí te ves. Pero no, siguió la plática, le siguió dando vueltas y siguió platicando con el diablo.
Versículo 4, la respuesta. Entonces la serpiente le dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios, el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Sino que sabe Dios, pero también sabía Satanás, que también se libran a abrir los ojos a ellos. 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que ambos estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higueras, hicieron delantales y oyeron la voz de Jehová Dios. Aquí quiero presentarte lo siguiente. Ellos escucharon al diablo, pero también escucharon la voz de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que tú tienes la capacidad de escuchar a ambos. Tú tienes la capacidad de escuchar a ambos, pero tú decides qué es lo que haces y a quién le haces caso. Oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y la mujer se escondieron en la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. La mujer sí, como vimos, escuchó a la serpiente, pero también sabía del mandamiento y conversó, como te digo, estuvo ahí platicando. Aquí nada más vemos unos versículos resumidos, pero hizo esa conversación, y desde aquí, en este caso, ya estaban siendo insensatos ambos. Estaban haciendo locamente, conversando con el diablo. Cuando surgen este tipo de cosas, lo primero que tienes que hacer es dejar la tentación, no darle cabida en el pensamiento. ¿Dónde se ejecuta esa conversación? Aquí, acá. No tienes que darle cabida a esos pensamientos en tu mente, en tu corazón. No tienes que dejar a empezar a buscar el hueco del mandamiento. Tienes que dejar de buscar lo negativo del mandamiento y estar conversando, porque buscando en lo negativo estás conversando con el diablo. Buscando lo negativo para entonces tratar de escabullirse del mandamiento, darle la vuelta. Ella codició, tomó del árbol del árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. El diablo la engañó con medias verdades, con medias mentiras. Déjame decirte que medias verdades no son verdades. Medias verdades son mentiras. Y luego Adán lo hizo igual, de manera consciente. Pero no dice la Escritura que ni tan siquiera, da a entender que la Escritura ni tan siquiera Adán le reprochó a la mujer. No le dijo: a ver, Eva, ¿qué has hecho? Ven para acá. Sino se puso a los pies de la mujer y también comió. Lo hicieron una rebelión deliberada y directamente. Aquí no se vale decir, porque lo hemos escuchado, decir: no era mi intención. No era tu intención, pero lo hiciste. No, perdóname, no era mi intención, pero lo hiciste. Pregúntale tú, a ver, que te diga un feminicida que ha matado a 8,000 mujeres, un homicida que ha matado a muchas gentes, y te diga enfrente del juez, diga: no era mi intención. ¿Le vas a creer? A Dios no le interesan las intenciones, a Dios le interesan los hechos. Lo que hayas hecho bien, lo que estés haciendo bien o lo que estés haciendo mal. Cambiaron todo lo que Dios les había dado por un árbol codicioso a la vista. Y era un solo mandamiento. Uno solo. Y por uno solo, ¿qué dice la Escritura al final de Génesis? Que fueron desechados del Edén, del jardín del Edén, por uno solo. Sintieron esa culpa y vergüenza
cuando se descubre el pecado en la persona. Empezaron a experimentar los inicios de la muerte espiritual, vergüenza, muerte. Sus almas fueron separadas de la comunión de Cristo, de la comunión de Dios. Ese es el origen desde el punto de vista terrenal cuando entró el pecado a la tierra. Vamos a ver otro ejemplo, de igual forma, que también hicieron muy mal los hijos de Elí. ¿Has escuchado de los hijos de Elí? ¿Quiénes eran? ¿Cómo se comportaban? ¿Qué hacían? Vamos a leerlo. Primera de Samuel 2, versículo 12, 13. Dice, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Empieza diciendo la Escritura, gente pecadora, impía, malvada. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de tres dientes. Versículo 17. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes. Eran muchachos, eran jóvenes que se estaban desviando por el camino. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Ahorita vamos a ver cómo las despreciaban más a detalle. Versículo 22, pero Elí era ya muy viejo, era ya avanzado de edad, y oía todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Aparte de impíos, eran fornicarios. Los dos hijos de Elí se llamaban Ofni y Fines. Fíjate que tuvieron ellos la oportunidad de nacer de linaje sacerdotal, porque Dios ya les había dado a los levitas el sacerdocio perpetuo, que habían nacido en una posición espiritual buena, por así decirlo, de llevar al pueblo, de ministrar al pueblo, de cuidarlo, de ofrecer las ofrendas correctamente, pero no tenían vergüenza de lo que hacían de sus actos, ni tenían respeto de Dios, no ejecutaban correctamente sus obligaciones sacerdotales. Bueno, ni las hacían, ¿no? La ley estipulaba que los levitas recibieran su sustento por medio de los diezmos y las ofrendas del pueblo. Sin embargo, los hijos de Elí abusaban de ello, abusaban de las ofrendas, abusaban del diezmo que daban para satisfacer para satisfacer sus ansias de poder, sus ansias de posesiones, sus ansias de control y para satisfacer sus pasiones desordenadas. ¿Cómo abusaban? Dice la Escritura que enviaban a un sirviente a las ollas. El pueblo venía a Jerusalén a ofrecer sacrificios y se asentaban en Jerusalén, en sus tiendas. Entonces dice, los sirvientes venían con un tenedor grandotote, con tres puntas, con 3 dientes. Y mientras la carne del animal sacrificado aún se cocía, o sea, ni tan siquiera todavía había sido sacrificada la carne, sino que se estaba cociendo, venían los sirvientes y metían el tenedor a la olla hasta lo más fondo, exigiendo que se sacara con el tenedor todo lo entregado a los hijos de Elí. ¿Qué estaban haciendo? Estaban abusando para sacar de la olla más de lo que les correspondía, más de lo que debían. Abusaban de las ofrendas del tiempo, del pueblo. ¿Qué más estaban haciendo mal? Tomaban parte de ese sacrificio antes que fuera ofrecido y sacrificado a Dios en el altar. Estaban tomando antes, lo cual era una violación directa a la ley del Antiguo Testamento. Y si la persona no quería, dice allí, que entonces lo tomaban a la fuerza
¿No quieres? De todos modos me lo llevo. Las ofrendas presentadas por el pueblo de Israel eran para traer honor, para traer respeto, cuando se buscaba el perdón de sus pecados, pero los hijos de Elí, por el contrario, menospreciaban ese sacrificio, con una total falta de respeto, hacia lo que Dios les había estipulado que hicieran correctamente. Hasta se acostaban con las mujeres, como vimos en la Escritura. Fornicaban con las mujeres que servían en el templo, aumentando así sus pecados. Dieron la espalda al Señor, dieron la espalda a Dios, despreciando el camino, explotando al pueblo, abusando de ellos para su ganancia personal. El desprecio, la arrogancia que demostraban hacia el pueblo, socavaron el culto de los que presidían esa línea sacerdotal. Por uno que haga mal, todos pagan. Sus acciones fueron locas e insensatas. ¿Qué le dijo Elí a sus hijos? ¿Qué les estaba diciendo cuando estaban viendo ese asunto? La Escritura se ve que era muy suave el papá de Elí. Muy suave para detenerlos y apartarlos del sacerdocio. Primera de Samuel 2:25. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán, mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Les estaba diciendo lo que iba a pasar, ¿no? Pero él tenía la autoridad para quitarlos y no lo hizo. ¿Quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová ya había resuelto cómo hacerlos morir. Dios, en su justa ira, en su justa santidad, los entregó a Ofni y a Fines a esa dureza de corazón, porque habían recibido el mandamiento, habían recibido la advertencia, la instrucción, pero no, prefirieron hacer lo contrario. Entonces, Dios decidió destruirlos y matarlos. Dios ya los había reprobado, los había desechado, entregándolo a sus propias concupiscencias de sus pecados. Como siguieron desobedeciendo deliberadamente a Dios, de engañar, de seducir, de robarle al pueblo, también Dios decidió hasta aquí. Hasta aquí llega la vida de estos dos jóvenes. Todo pecado es malo, por supuesto, pero cuando lo hace la persona de manera consciente y de manera deliberada, es uno de los peores pecados, porque ya lo sabes, porque la persona ya lo sabe y lo sigue haciendo. Es una de las peores clases de pecado. Yo te diría, no pases por alto las advertencias de Dios. No pasemos por alto lo que Dios nos ha enseñado, lo que Dios nos sigue hablando acerca de dejar la maldad. Abandona el pecado ya, porque entonces, ¿sabes qué va a suceder? Eso se convierte en un estilo de vida. Al que miente se le va a hacer difícil dejar de mentir. Ese es un estilo de vida. Al que engaña a su esposa se le va a hacer difícil dejar de engañar a su esposa si lo sigue haciendo. El pecado se aferra en el corazón, en el alma, y entre más tiempos dejes pasar, más difícil se te va a hacer. Terminaron mal estos muchachos. Otro ejemplo que terminó mal es Saúl. En Primera de Samuel, Saúl actúa locamente y tenía, como te digo, pareciera que tenía buenas intenciones. Mira lo que dice en Primera de Samuel 13, versículo 13 y 14. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho,
no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, el que te ha ordenado. Cuando no se obedece la palabra de Dios, locamente se actúa. Locamente para Dios estamos actuando. No tenemos que volvernos locos. Con el hecho de desobedecer, para Dios se actúa locamente. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que Él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino, versículo 14, no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te ha mandado. El pueblo de Israel se encontraba en guerra contra los filisteos en ese pasaje, y el profeta Samuel le había dado a Saúl una instrucción de que lo esperara. ¿Para qué? Para ofrecer el sacrificio que no le correspondía a Saúl. Pero Samuel tardaba y tardaba en llegar al campamento donde estaba el ejército, donde estaba Saúl. Tardaba más de lo que Saúl era paciente. No tenía paciencia. Entonces Saúl, al acabarse su paciencia, ofreció los holocaustos, la ofrenda de paz que no le correspondía. Y precisamente cuando terminó de hacerlo, dice la Escritura, aparece Samuel. ¿No te ha pasado así que a veces estás esperando a alguien que le toca hacer algo, tú lo haces, no te toca, y cuando terminas aparece la persona que debía hacerlo, ¿no? Y hasta te puede llamar la atención por qué lo hiciste, si tú no eras el responsable. ¿Tú vas a responder por lo que yo hice? No, entonces ¿para qué lo hiciste? Pareciera que Saúl tenía buenas intenciones. Samuel lo confrontó y le dijo: ¿qué has hecho? Locamente has hecho. A Dios no le interesan las buenas intenciones. No. Como te dije, a Dios le interesan los hechos. Si bien lo hiciste, bien. Si hiciste misericordia, si ayudaste al pobre, al necesitado, qué bueno. Pero si hiciste mal practicando tus pecados, practicando las maldades, qué malo. Va a ver eso Dios. No te va a decir cuáles eran tus intenciones de hacer eso. No, Dios se va a ir a lo que se hizo, bien o mal. Es mejor obedecer que los sacrificios. En la definición de la palabra hebrea locamente implica que eso es una persona tonta, una persona ignorante, necia, insensata. ¿Cómo Jehová desechó a Saúl como rey? 1 Samuel 15, adelantito. Versículo 3 en adelante. Ve pues y hiera a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Versículo 9. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Versículo 22. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová en los holocaustos y en las víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Mira, los rituales religiosos externos no sirven de nada si no hay una obediencia primera a la que Dios nos demanda. Los rituales externos sin obediencia es vano, no valen nada. Saúl hizo lo que pensó que era correcto. ¿Qué estaba aplicando ahí? Su propio entendimiento. Pensó. Tal vez quiso congraciarse con Dios.
salvando lo bueno del rebaño, de la captura que hubo. Pero a Dios no le interesaba eso, le interesaba que simplemente obedeciera. Saúl perdonó al rebaño que había traído. Saúl perdonó a lo que Dios no había perdonado. ¿Quién era Saúl para decirle, no, Dios, te estás equivocando, mira, estas tan bonitas estas ovejas? Que estaba diciendo, te equivocas, Dios, aquí. Estaba haciendo a Dios mentiroso, haciendo esas actitudes. Se estaba contraponiendo contra Dios, diciendo, no, está bonito lo que traje, mira. ¿Cuántas veces se ha pensado otra vez que un mandamiento no tiene sentido? ¿Cuántas veces tú piensas que un mandamiento que da Dios te choca a lo que tú eres, a tu carácter, a tu ser, a tu persona, y no lo quieres ejecutar porque eso te va a implicar abrir tu corazón con Dios, con las personas que te rodean? ¿Tú no crees, la persona que actúa así no cree que lo que va a suceder cuando se desobedece el mandamiento? Entonces se actúa de manera insensata y loca. Versículo 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. Saúl se estaba rebelando. Cuando alguien no obedece así, es una rebelión directa contra Dios. No sé si lo entiendas así. Es como cuando tú le das una instrucción a tu hijo y no lo hace, se está rebelando contigo, ¿no? Es lo mismo. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Lo compara con la idolatría. Por cuanto desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Otra vez. Toda desobediencia consciente, nuevamente, es una realidad, es una idolatría, porque convierte la voluntad propia y el yo humano en un Dios con D minúscula. Como Saúl no tomó en cuenta a Dios, pues él también hizo lo mismo. No lo tomó en cuenta y lo desechó. Si te das cuenta, esta era una segunda oportunidad que le estaba dando a Dios a Saúl. Y volvió a obedecer y hacer lo que él quiso. Su trágico final en 1 Samuel 16:14. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. De los pecados y de la desobediencia de Saúl causó que la paciencia de Dios terminara y que llegara a su límite. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dice la Escritura que desapartó, quitó el espíritu de Dios de Saúl, se lo quitó. ¿Qué quiere decir? Saúl perdió protección, Saúl perdió el amparo, el cuidado espiritual de Dios. ¿Y qué pasa cuando el espíritu de Dios se va? Si no está el espíritu de Dios, ¿quién está? Si no está algo bueno, está algo malo. Cuando el Espíritu de Dios se apartó, le vino un espíritu de aflicción, dice la Escritura, un espíritu no bueno. Y aquí yo te diría, hay que tener cuidado. Cuando el Espíritu de Dios se aparta de la persona, mira, los demonios están así. ¿Fue lo que le pasó aquí? Los demonios están así esperando que Dios aparte el espíritu de alguien y van a llegar a atormentarlo. Está en grave peligro esa persona. Porque cuando se aparta, entonces llegan estos espíritus malvados para atormentar, para afligir, para abrumar, para angustiar, para dañar. Porque por cuanto ya no tiene la cobertura de Dios. 1 Samuel
18, 10 y 11. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él disvariaba en medio de la casa. Ya estaba loco. Literal, ahora sí, loco. David tocaba con su mano como los otros días y tenía Saúl la lanza en la mano y arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David a la pared, pero David le evadió 2 veces. Para ese tiempo Saúl ya se había dado cuenta quién era su sucesor. Saúl ya sabía que David lo iba a suceder en el trono tarde que temprano. Entonces le entró, aparte de esos espíritus para que lo atormentaron, que lo torturaban, lo querían matar, como los videos que vimos hace rato. En su locura quería matar a David, pero Dios lo guardó. No tenía Saúl ya sus sentidos en juicio. Saúl, dice la Escritura, la Escritura da a entender que Saúl termina con problemas mentales, periodos de ira, de paranoia, y que el Espíritu de Dios, por supuesto, ya no estaba con él. ¿Cómo murió? En otra batalla, ya en la última de él, fue herido gravemente y dice que no quería que su cuerpo, porque ya estaba tirado, ya no podía moverse, estaba con vida, pero ya estaba desangrándose. No quería que sus enemigos lo capturaran para que lo torturaran y abusaran de él. ¿Qué hizo? Tomó una espada y se arrojó sobre ella. Se asesinó. Se suicidó él mismo, perdón. Terminó destruido. Terminó desechado. Ahora quiero que veamos 2 ejemplos prácticos que también hicieron locamente, pero que Dios les dio la sabiduría para levantarse. Lucas 15 es el pasaje de el hijo pródigo. Lucas 15, versículo 11. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle el alimento, el dinero. Y se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Ya quiero decirte algo. La Escritura menciona que para los judíos los cerdos son animales inmundos. Son animales que no los pueden tocar, no los pueden criar. Dice aquí que era tanta su necesidad que se metió a un trabajo donde cuidaban y alimentaban cerdos. Es decir, se metió a un trabajo que para su costumbre de él era un trabajo aborrecible. Pero se metió por su necesidad. Y aquí vienen las 2 claves, las 2 frases importantes. Versículo 17. Y volviendo en sí, ahí está una parte. Cosa que no hicieron los del video, no hicieron los hijos de Elí, no hizo Saúl. Volver en sí, reaccionar. Volvieron en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre. Esa es la segunda clave. Se dio cuenta, se le abrieron los ojos a lo espiritual, se le abrieron a los ojos en la condición física en la que estaba, pero no se quedó allí. Se levantó e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. El menor le pidió la herencia que le tocaba a su padre, se fue a vivir a tierras lejanas, se quiso apartar,
de su familia como, bueno, lo voy a decir, como a veces muchos jóvenes quieren, no, ya me voy de esta casa y me voy a ir lejos, para que no me digan nada. Ah, pero sí, dame para irme para el camión. En la tierra lejana dice la Escritura que el hijo gastó todo su dinero en una vida desenfrenada, con mujeres, pero se quedó sin nada. Como te decía, volvió en sí, reaccionó a su miseria, pero fíjate, es algo importante aquí que debemos entender. Reaccionó a su miseria, pero no se centró en ella, no se quedó, ay, mírenme, véanme cómo estoy sufriendo aquí, ensuciado yo como un cerdo, yo también, dándole de comer a los cerdos, véanme a mí, ayúdenme. No se centró en lo que él estaba padeciendo, se centró en quién. Mi Padre tiene todo lo que yo necesito. Se centró en el Padre y no se centró en sus quejas, no se centró en él. Y se levantó. Y fue al Padre, y el Padre lo recibió con gozo y corrió a su encuentro. Ciertamente sí, al inicio fue tonto, fue loco, fue insensato, pero algo le brilló. Algo le brilló. Pero fíjate, también quiero que veas que él no regresó, ni pensó regresar como hijo y teniendo los mismos privilegios que él ya tenía antes de rebelarse. No. ¿Qué dijo? En la casa de mi padre tiene muchos jornaleros. E iré con él para hacerme como un jornalero y trabajar y sacar adelante y ya no estar en esta miseria. No estaba reclamando su posición anterior. Eso es humildad. Eso es sencillez. No le estaba echando la culpa a su padre, ni a su hermano, ni a sus amigos, ni a los trabajadores de su padre. Reconoció su culpabilidad y dijo, me iré a lo más bajo y trabajaré como un jornalero desde lo más bajo con mi padre. El temor de Jehová, él tuvo temor. Se arrepintió, se acercó con arrepentimiento, con humillación, pero se hizo vil y menospreciado para buscar el arrepentimiento. Otro que pecó y que Dios levantó fue a David en diferentes ocasiones. Cuando David censa al pueblo, Primera de Crónicas 21:8. Otro ejemplo claro de arrepentimiento. Primera de Crónicas 21:8. Entonces dijo David a Dios, he pecado gravemente al hacer esto, te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. No le echó la culpa a los demás. Él mismo estaba reconociendo que había hecho. ¿Qué había hecho? David en ese tiempo, en esa historia de Crónicas, tenía mucho ejército, ¿tú crees? Muchos soldados. Entonces se le ocurrió, voy a censar al pueblo, a mi ejército, para ver cuántas personas tengo, cuántos soldados tengo. No porque Dios se lo había ordenado, sino porque ya estaba naciendo un orgullo en su corazón de la cantidad de soldados que tenía. Mira, dice la Escritura que contando y haciendo la sumatoria, dice que tenía aproximadamente 1.700.070 soldados. 1.700.000. ¿Son muchos? Pues tal vez 1.000.000, no tanto, pero mira, compáralo con lo que el país más poderoso de esta tierra tiene hoy en el 2025. Los Estados Unidos tienen el día de hoy 1.328.000 soldados activos. Él tenía 400.000 más. Y luego en ese tiempo, 400.000 más comparados con esta cifra de
de 1.300.000. Tenía mucho ejército. ¿Estaba mal lo que estaba haciendo? Tal vez no. Pero el problema es que surgió el orgullo de él en su corazón diciendo: voy a contar cuántos tengo porque quiero ver la exactitud de mi poderío. Pero reaccionó. Nuevamente tenemos aquí el ejemplo de una persona que reacciona. El mismo David dijo de sí: estoy loco, locamente he actuado, locamente he pensado. El pecado es mío, no es de las personas que yo mandé a que contabilizaran. Sus acciones posteriores de sensibilidad ante el pecado, al igual que el hijo pródigo, la humildad y de reconocer que había obrado mal y neciamente, se humilló ante Dios. Fue lo que le proporcionó la misericordia de Dios. De los dos ejemplos que vimos, los hijos de Elí y Saúl actuaron locamente, pero se perdieron. David y el hijo pródigo actuaron locamente, pero tuvieron una luz para humillarse y para arrepentirse. Reaccionaron. Qué interesante estos pasajes, estos versículos que muestra que todos actuaron locamente, incluso Adán y Eva cuando se les presentó la serpiente. Todos actuaron locamente. Pero ¿qué pasó? De ti depende cómo vas a responder a Dios. Ya no está más en Dios obligarte a hacer lo bueno y obligarte a hacer lo malo. Cada uno va a responder de sus actos y de sus maldades. Cada uno va a responder de lo bueno y bien que ha hecho. De lo malo que ha hecho en esta vida también. Pero es una decisión. De esos ejemplos podemos aprender muchas cosas. Mira, aquí dice Proverbios 14:9. Los necios se mofan del pecado. ¿Qué es mofarse? Burlarse. Los necios se burlan del pecado. ¿Has visto que se burla del pecado? Gente que se burla de gente que quiere buscar de Dios. Gente que se burla del cristianismo. Es eso. Esto es propio de la necedad de los necios. Suena como no sé cómo le llaman, un pleonasmo, ¿no? Necedad de los necios, la misma palabra otra vez. Quienes se mofan, se burlan del pecado, desprecian también la provisión de Dios, del sacrificio expiatorio de Cristo, de la gracia de Jesucristo. Consideran al pecado algo insignificante, no le dan la magnitud correcta y se burlan. Déjame decirte que esas personas, al igual que los hijos de Elí, Dios en su misericordia los puede salvar. Pero está al otro lado, que va a llegar la paciencia de Dios y los va a desechar. Quien se divierte en el pecado, a ver si se va a divertir igual en el fuego eterno. Proverbios 14:17. El que fácilmente se enoja hará locuras, y el hombre perverso será aborrecido. ¿Has visto hombre iracundo que obra neciamente, que actúa con insensatez? ¿Has visto persona que se enoja fácilmente y comete tonterías, locuras, hasta llegar a matar, hasta llegar a asesinar? O también comete a veces locuras que tú estás allí presente y, como decimos nosotros en nuestro país, hasta te da vergüenza ajena de lo que pasó, de lo que hizo la otra persona, y dices: trágame tierra aunque tú no lo hayas hecho. Y será despreciado y mal visto por esa locura. Pues sí, ¿no? Alguien que te causó una vergüenza ajena, ni te dan ganas de dirigirle la palabra. Es una persona indigna de confianza, indigna de seriedad, indigna de fidelidad. Proverbios 14:24. Las riquezas de los sabios son su corona, pero la insensatez de los necios es infatuación. Salomón
Sabía que las riquezas podrían venir de diferentes formas. Una de ellas era mediante la sabiduría y trabajando con esfuerzo duro. Pero los necios que rechazan la sabiduría, la única corona que obtienen es más acerca de su estado necio, de su necedad. La necedad se les multiplica. ¿Por qué digo que la necedad se multiplica o el pecado se le multiplica a la persona? Hemos visto casos, y a lo mejor tú lo habrás notado en tu propia sociedad, en tu propia comunidad. Tal vez las personas más grandes aquí pueden haber conocido a un niño pequeño que era sencillo, que era bueno, que no tenía maldades, pero a los pasos de los años iba creciendo y ya se le iba notando la maldad, hasta el punto en que se convierte en un asesino o alguien que comete mucho pecado. La necedad, al igual que cualquier otro pecado, se multiplica. Números 32, 23. Mas si no lo hicieres, mas si así no lo hacéis, ¿qué no hacéis? Obedecer. Mas si no lo hacéis así, he aquí que habréis pecado ante Jehová, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Si no cumples lo que Dios te marca, lo que Dios te enseña, vas a seguir pecando, te vas a seguir llenando de necedad, vas a seguir haciendo más y más y más mal. ¿De qué es lo que dice aquí? No, pues no hice nada. Pues ese es el problema, de que no hiciste nada. A veces no hacer nada, estás cayendo en el pecado también de negligencia. El pecado te hará evidente tarde o que temprano. El pecado a la persona lo va a alcanzar. Lo va a alcanzar. Como alcanzó el pecado a los hijos de Elí, fíjate, a temprana edad. ¿Cuánto? Y eso hay muchos ejemplos en las redes sociales, en el YouTube, en las redes sociales del TikTok, que se ven cómo jóvenes han influenciado tanto a la sociedad, pero que cada vez se van llenando de más y más pecados. Y luego vemos que mataron al influencer tal. ¿Y cuántos años tenía? 25, 28. Que se murió el influencer tal por un exceso de drogas. Si no se arrepiente la persona, si no te arrepientes, entonces va a llegar el día de Jehová, como dice la Escritura. Pero hay dos sentidos del día de Jehová: de gloria y gozo para los que están en Cristo, de alegría y gozo para los justos, dice la Escritura. Pero hay de aquel, va a ser cosa horrenda para los injustos. Ese va a ser el día de la ira para los injustos. Va a ser cosa horrenda. Proverbios 1:22. ¿Hasta cuándo, oh simples? Da tres palabras. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Los simples son aquellas personas ingenuas, ignorantes, irreflexivos, que no reflexionan. Salen de aquí y se les olvidó todo. No reflexionan acerca de la palabra que reciben. No solamente aquí, entre semana, cuando Dios te dice algo que está mal y le haces caso al diablo, y mejor si mientes. Descuidados, negligentes, personas fácilmente manipulables. No tienen carácter para obedecer los mandamientos de Dios. No te confundas con que el carácter y la bondad, la nobleza, son cosas diferentes. Cuando a alguien se le dice, no hagas, no mientas, no peques, pero no lo veas como una prohibición.
Es que nada más ahí me prohíben. Cuando no lo puede hacer la persona por amor, no tiene carácter para obedecer los mandamientos de Dios. Para ser cristiano en esta vida, necesita ser valiente y tener carácter. El simple mira al infinito y más allá, mira al vacío, no ve nada. Creen todos saberlo y se ríen de lo que realmente importa. El burlador se jactan, se burlan, como lo vimos, de los que se burlan del pecado, que no están dispuestos a cambiar y se jactan de su impiedad, de su infidelidad. ¿Has visto personas que les cuentan a todos su vida, excepto a su esposa? Fíjate que ya me metí con la persona aquella. Les gusta contar su vida íntima, les gusta contar su vida de maldad. Insensatos aquellos que carecen de sabiduría, aunque sean inteligentes y educados. La insensatez no tiene que ver con tu educación, con tu formación académica, seas un ingeniero, hayas estudiado una carrera, hayas estudiado un posgrado. No tiene que ver con eso. La insensatez tiene que ver con la falta de sabiduría, no tiene que ver con el coeficiente intelectual de la persona. Su problema es la falta de deseo espiritual para buscar bien de Dios. Pueden ser la persona más inteligente que tú conozcas, pero ser una persona insensata. Estos tres prefieren su necia ignorancia que al esfuerzo y la corrección que exige el amor. Sí, caminar para abajo es bien fácil, pero caminar hacia arriba requiere esfuerzo, requiere aplicar el amor que Cristo nos ha enseñado, la fe, la búsqueda de la sabiduría y la verdad requiere caminar hacia arriba. En otras palabras, simplones, ¿hasta cuándo insistirán en su ignorancia? Burlones, ¿hasta cuándo disfrutarán de sus burlas? Y los necios, ¿hasta cuándo odiarán el saber? ¿Hasta cuándo odiarán la sabiduría? Ahora vamos a ver, para terminar, vamos a ver dos textos que hablan de lo contrario y de lo que tenemos que hacer, de lo que hay que hacer. Salmo 111, versículo 10. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Ciertamente ninguna de estas personas que vimos al inicio tuvieron temor, para empezar, temor de Dios. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su olor permanece para siempre. Aquel que le gusta la palabra de Dios la va a practicar y se va a deleitar en ella. No se va a quejar. No va a decir, Somecha, qué difícil es seguir a Dios. Qué difícil es cumplirlo. Pero es que no es por obligación, es lo que quiero que entiendas. No es por obligación. Es por amor. Porque si Dios te estuviera obligando a obedecer, ya no sería por amor. Quiere que tú mismo lo entiendas y quiere que tú mismo te convenzas. La mayoría de la gente hoy en día, fíjate que no está interesada en la sabiduría, si te das cuenta. En este mundo, en este tiempo ahorita, hay mucho más conocimiento de lo que ha avanzado la ciencia, de lo que vemos. Y además a la gente le interesa mejor ganar más dinero, le interesa mejor en cualquier escapadita irse de vacaciones, divertirse. ¿Es válido? Sí, pero también hay que buscar a Dios, pero menos buscar a Dios. Quien no teme a Dios va a cometer locuras y locuras, imprudencias en sus palabras y en sus acciones.
Fíjate que una persona así insensata, loca, imprudente, no piensa lo que va a decir. Habla lo que tiene aquí, no lo medita y daña a la otra persona. Ah, es que yo así soy. ¿Cuál así eres? Tienes un pecado de rebeldía, tienes un pecado que no quieres someterlo. Así soy, ¿y qué? El entendido va a actuar con temor de Dios en todo lo que piense, en todo lo que haga, y no solamente de aquí para afuera, sino va a cuidar sus pensamientos de aquí para adentro, para con Dios. No es una persona que es moralmente externa, es una persona moral. No, tampoco a Dios le interesan las personas morales, porque están confiando en su moralidad, en lo bueno que son. ¿Cómo vamos a conocer a Dios? Practicando sus mandamientos por amor, por medio del Espíritu Santo que se ha revelado a ti en tu vida. ¿Cómo se ha revelado? Indicándote qué es lo que tienes que hacer. Lo correcto y lo incorrecto. El temor a Dios, fíjate que no es una opción en el cristianismo. El temor a Dios para seguirlo a Él no es una opción. Es parte necesaria para que encuentres la salvación. Y quien no teme a Dios, dice la Escritura, que está en contra de Él. El que no es conmigo, contra mí es, dice la Escritura. Las personas, el mundo, la carne, quieren evitar este tipo de sometimiento, practicar el temor a Dios, quieren evitar este paso, quieren buscar a Dios con sus propias concupiscencias y que no les sean tocadas. Piensan que pueden llegar a ser sabios a través de las experiencias vividas, de la vida o del conocimiento académico. No es así como te decía. Hay que reconocer a Dios como la fuente de la verdadera sabiduría, basar nuestras decisiones en Él, en todo lo que hagas, en lo más pequeño, en lo más sencillo, sobre cimientos estables. Cristo es la roca, dice la Escritura. Cristo es la roca sobre la cual debemos fundar nuestra casa, fundar nuestra vida, porque si no estaremos propensos a que la casa se caiga en cualquier momento, cuando venga un terremoto y la casa no esté bien cimentada, se va a deshacer. Proverbios 1:7, con este terminamos. Otra vez, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Nada más esa parte. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Nos quedamos con la primera parte. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Temer a Dios, que tú temas a Dios, ¿qué implica? Porque muchas veces cuando empiezas a buscar de Dios, a veces estos términos se vuelven complicados porque pues apenas estás escuchando, apenas vas empezando, apenas vas asistiendo. El temer a Dios es simplemente, otra vez, conocerlo en su santidad por medio de su palabra. ¿Cómo lo vas a conocer en su santidad? El temer a Dios es obedecerlo a Él por amor a Cristo. Y esa es la diferencia. La semana pasada, antepasada, algo así, comenté algo. No es por tus fuerzas. ¿Qué es por tus fuerzas? Quiero ponerte un ejemplo a ver si te lo logro explicar. Hacerlo por nuestras fuerzas es cuando, ya entendí que no debo hacer tal cosa. Y así como los que repiten palabras, dices, hoy no voy a pecar, hoy no voy a pecar, hoy no voy a pecar, hoy no voy a pecar. Y te levantas de tu cama, no le rindes tu vida a Dios, y te estás aguantando así para no codiciar a la mujer que está al lado de ti. Te estás aguantando.
pero dije que hoy no iba a pecar. Puedes aguantar una semana, unos días, porque lo estás haciendo bajo tu propia voluntad, bajo tus propias fuerzas. No sé si me expliqué, eso es hacerlo por las fuerzas. Y llega el momento, el día en que de plano ya no aguantas y ves, mientes, engañas, se fornica. ¿Qué es hacerlo por las fuerzas? Es hacerlo de manera carnal, en la carne, de que no dependas de Dios. ¿Qué es hacerlo con la ayuda de Dios, con el Espíritu de Dios? Que todos los días nos levantemos, todos, porque esto es una práctica del cristiano. Ponte en las manos de Dios, que te pongas a orar en la mañana, le digas: Señor, sí, soy pecador, me cuesta trabajo de ver a las mujeres, y más, por no decir, pero tú tienes que ser sincero. Dios, ayúdame el día de hoy con estos mis pecados, uno por uno, uno por uno. No es que te arrodilles: Señor, ayúdame por mis pecados, se acabó. No. Tienes que rendirle a Dios todos tus pecados que has hecho, uno por uno, porque Dios lo sabe. Pero a lo mejor hay pecados que tú no sabes, que están en tu corazón, y fíjate que cuando oras, Dios te revela muchas cosas, te vienen a la mente cosas. Cuando oras, a veces Dios te da la salida, la solución. Cuando oras, tu corazón se está poniendo en sincronía con el de Dios. ¿Quieres que te hable Dios y no te hable el diablo? La oración es parte de esa comunicación. Hacerlo en tus fuerzas es que tú te levantes por la mañana, que no tomes en cuenta a Dios en todas tus áreas de tu vida, y tú lo quieras hacer por voluntad propia, sin tomar la ayuda de Dios. Es parte de un crecimiento espiritual, es parte de iniciar la búsqueda de Dios. Seas cristiano o no, si realmente quieres buscar de Dios, lo vas a hacer. Y entonces de esa forma Dios te va a llevar a la salvación, porque te va a ir revelando cosas que tú no entendías, o cosas que habías hecho muy anteriormente y no te acordabas. Hasta del chicle que robaste cuando eras niño en la tienda. Pues voy y se lo pago. ¿Cuánto vale hoy? 5 pesos, antes valía 1 peso, ¿no? Es un ejemplo. Hasta por esas cositas pequeñas. Esto te va a traer, como resultado, ¿qué te va a traer si practicas estas cosas? Humildad, un espíritu sencillo, apacible, suave, enseñable. Temer a Dios es apartarte del pecado, rechazar el camino de los pecadores, pararse valientemente por la verdad. Te implica ser valiente, te va a implicar ser valiente. Fíjate, temer a Dios de esta manera, a diferencia de lo que vimos, no le hace daño a nadie, sino todo lo contrario, le hace un bien. No hace daño emocionalmente ni mentalmente, sino que más bien Él es la fuente de vida y satisfacción. Por medio de eso, y que si tú practicas también la lectura de la palabra, Dios también te va a hablar a través de allí. Porque si no lees, ¿cómo Dios te va a hablar? Si no lees la Escritura, ¿cómo Dios te va a hablar? Porque no vas a tener aquí los pasajes, no vas a tener aquí los versículos, no vas a conocer al Dios de la creación. Confía en Dios y Él te hará verdaderamente sabio. ¿Te cuesta trabajo?
Te va a costar trabajo, ¿sabes por qué? Porque en esta vida nos enseñan a vivir por la carne. Que tengas el mejor auto, la mejor casa, que busques a la mujer más bonita, a la que tenga el mejor cuerpo y todo. Eso es lo que te enseña ya el mundo. Esa es la carne. ¿Cuántos años llevas viviendo aquí en esta tierra, sin convertirte? Bueno, esos son los años que has vivido en la carne. Pero el Espíritu de Dios, pero por medio del Espíritu de Dios, es el que tienes que apaciguar la carne. Que la carne no gobierne tu espíritu, al revés. Que el Espíritu gobierne tu carne, gobierne tu cuerpo. ¿Qué es gobernar la carne? Esos deseos pecaminosos que tenemos o que hay. Esas, no se me fue la palabra, concupiscencias que vas a tener. Concupiscencias que van a vivir contigo porque las practicaste mucho y ya se hicieron dentro de ti algo fuerte, pero por medio del Espíritu las tienes que apaciguar. Y entonces que el Espíritu es el que viva en tu alma para ayudarte todos los días. No es que solamente me levanto y oro el lunes y Señor, ayúdame toda la semana. No, tampoco. La falta del temor a Dios es todos los días. Todos los días. Cierra tus ojos, de favor. Mira, la falta de temor a Dios te va a llevar a una destrucción. Ya lo vimos. Y no solamente lo vimos con textos bíblicos, los vimos a hoy, el día de hoy, con lo que pasa en nuestra sociedad. Desobedecer de manera consciente, de manera deliberada, eso es falta de temor de Dios. Y estás en un camino de locura, en un camino de perdición, de insensatez. Quiero que medites en algo, en la siguiente pregunta. Ahora tú, ¿cuáles son las locuras que tú has hecho? ¿Cuáles son las insensateces que tú has hecho que luego te sientes avergonzado? Que luego a veces mejor prefieres esconderlas en vez, y eso es lo que tienes que hacer, en vez de ir a pedir perdón. Y no vas a pedir perdón porque te da una vergüenza decir, enfrentarte con la persona que lastimaste. O que tú mismo te avergonzaste de lo que tú hiciste, pero te da pena ir a pedir perdón. Eso no es de valientes. ¿Qué has hecho en tu vida? ¿Qué has hecho locuras? ¿Qué has dañado? Tienes que ir a pedir perdón con el que has dañado. Porque si no, esa falta de perdón te va a llevar a más insensatez, a más locura, te va a llevar a huir como cobarde. Te va a llevar a hacer más locuras. Saúl pensó que con sus pensamientos, con su decisión, estaba agradando a Dios, pensando que había perdonado a lo mejor de la manada. A Dios no le interesan nuestras buenas intenciones. Dios no le interesa si tú no has tenido pecados graves, tal vez pecados sencillos. Pero ¿qué le pasó a Adán y Eva? Con uno solo. Te va a dar vergüenza con esas locuras. Pero quiero decirte algo, si tuviste la capacidad de hacer esas locuras y de avergonzarte, también tienes la capacidad de ir a pedir perdón y ponerte a cuentas con la persona. Pero es bien fácil hacer lo malo. A ver, haz el bien.
recibirás la luz que quiere darte a ti. Mi buen Jesús murió para darte perdón. Abre tu corazón y dulce paz tendrás. Dios desde el cielo al Salvador mandó a morir por ti sufrió, por ti murió, dio sangre carmesí. Dios desde el cielo al Salvador mandó a morir por ti murió, por ti sufrió, dio sangre carmesí. Día fatal vendrá cuando no habrá lugar, la puerta se abre hoy y tú podrás entrar, más gracia ya no habrá, pues despreciaste hoy, acepta pecador la salvación de Dios. Humíllate ante tu Dios el día de hoy. Tú eres el único que, si bien has escuchado mucha palabra, mucha escritura y no te has convertido, Dios tiene misericordia de ti. Eso es lo que también te quiero decir. Busca el perdón de Dios en su misericordia, porque fue lo que le pasó a David y al hijo pródigo. En su misericordia buscaron el perdón. En su misericordia de Dios, ellos también reaccionaron y se levantaron. Querido congregante, ya lo has escuchado. Dios te ama. Dios te ama, pero para que no continúes de la misma forma. ¿Qué cosas vienen más adelante? Mira, no te preocupes. Ahorita lo que tienes que hacer es humillarte ante tu Dios, buscar el arrepentimiento, buscar ese perdón de pecados, confesarle a Cristo cada uno de tus pecados, cada una de tus maldades. Por allí tienes que empezar. Y entonces Dios te va a mostrar lo que tienes que ir haciendo con cada uno de esos pecados, a quién tienes que restituir, con quién tienes que restablecer la relación. Primero con el Padre, con Dios. Cosas que no entiendas, Dios te las va a revelar más adelante. No tengas temor. Sé valiente para buscar a Dios. Porque solamente los valientes, dice la Escritura, solamente los valientes van a entrar al reino de los cielos. Solamente los valientes van a tomar el reino de los cielos. Valientes para contra el pecado. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Rectos y verdaderos son tus caminos, Rey de los ángeles.
aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén. ¿Quién no te temerá, Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, y te adorarán. Aleluya, amén, aleluya, amén. ¿Qué te hace falta? Aleluya, amén, aleluya, amén. ¿Qué te hace falta? Pregúntale a Dios. Temed a Dios y dadle gloria, porque sus juicios han llegado. Y adorad a aquel que hizo los cielos y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén. ¿Quién no te temerá, Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, y te adorarán. Que no te quedes fuera de esa adoración celestial. Tienes que rendir tu vida a Cristo. Tan solo temer a Dios por lo que Él ha hecho. ¿Y qué ha hecho? Primero te hizo a ti también. Hizo los cielos y la tierra y también te hizo a ti. Ese es nuestro Dios al que predicamos. Ese es nuestro Dios al que alabamos. Pero también predícalo y alábalo con tu vida. Predícalo y alábalo con tu vida. Dios no quiere la muerte del que muere, dice la Escritura, sino que todos procedan al arrepentimiento. Todos procedan al arrepentimiento en Cristo. Dios no quiere que mueras como murieron y fueron desechados los ejemplos bíblicos y los que vimos. Confía en Dios. Confía en Dios es lo que platicamos al final, lo que te dije al final. Buscar a Dios en el Espíritu y no por las fuerzas. Y Él te ayudará para enfrentar el día a día con Cristo Jesús.
Tú que estás allí, ¿qué has entendido de la palabra? ¿Qué has entendido no solamente de hoy, sino de todas las enseñanzas que has recibido a lo largo de todo un tiempo o de mucho tiempo? Como dijo el primer canto, yo te invito a que vengas con Jesús. No es un acepta a Cristo, es que confieses tu maldad, que entiendas lo que has hecho mal, que entiendas cómo tú has dañado a Dios. Eso te va a llevar a confesar tus pecados delante de Dios, que entiendas tu maldad. Es el camino para arrepentirse. Es el camino por el que Dios ya ha puesto y ha muerto por ti, ha muerto por mí, ha muerto por todos y cada uno de nosotros. Ríndete a Cristo. Ríndete a Cristo. Dile todo lo que traes en tu corazón, en tu alma. Porque si desde allí me buscares, dice el Señor, me hallarás si me buscas de todo tu corazón. Porque yo no quiero la muerte del que muere, sino que todos procedan al arrepentimiento. Despiértate tú que duermes, y levántate de entre los muertos, y te alumbrará Cristo. Padre, perdóname, ayúdame a hacer tu voluntad. Padre, ten piedad de mí, que aún sigo siendo pecador. Padre, perdóname, ayúdame a hacer tu voluntad. Padre, ten piedad de mí, Tienes que clamar por misericordia. que aún sigo siendo Tienes que clamar por realidad de parte de Dios. Yo quiero estar contigo, enséñame a andar en tus caminos. No quiero estar perdido y soñar sin tu abrigo. Yo Padre, perdóname, ayúdame a hacer tu voluntad. Padre, ten piedad de mí, que aún sigo siendo pecador. Yo quiero estar contigo, enséñame a andar en tus caminos. No quiero estar perdido y soñar sin tu abrigo. Yo quiero estar en tus caminos. No quiero estar perdido y soñar
porque aún sigo siendo pecador. La verdad que Dios ha provisto a su Hijo para que por medio de Él, en su muerte santa en la cruz, podamos encontrar el perdón de pecados. Podamos encontrar aquello que el mundo no nos da. Podamos encontrar el camino de la salvación. Tú que estás aquí, que estás escuchando, la verdad que Dios es maravilloso. No hay palabras para describir la bondad que tiene Dios para con cada uno de nosotros. No hay palabras para describir lo que hizo Jesús por nosotros, el Hijo de Dios, y que todavía andes muertos en tus delitos y en tus pecados. ¿Por qué? ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel?, dice la Escritura. ¿Por qué vas a morir, Juan, Pedro, Lupita, Armando, como te llames, pon tu nombre? ¿Por qué vas a morir si eso no es lo que quiere Dios? Cerca de ti, tan cerca de mí, que hasta le puedes tocar. Jesús está tan cerca de ti, tan cerca de mí, que hasta le puedes tocar. Jesús está aquí. Háblale sin miedo al oído y cuéntale cosas que hay en ti y que solo a Él le interesarán. Él es más que un mito para ti. Tan cerca de ti, tan cerca de mí, que hasta le puedes tocar. Jesús está aquí. Mírale en la calle caminando y paseándose en la multitud. Muchos ciegos van porque no le ven, ciegos de ceguera espiritual. Tan cerca de ti,
está más cerca de lo que tú crees. Dios está más cerca de lo que tú crees. Un hermano nos decía y nos contaba, Dios está más cerca de lo que está más cerca del ojo a tu pestaña. Solamente es que tú lo veas. No busques a Cristo en lo alto, ni lo busques en la oscuridad. Muy dentro de ti, en tu corazón, puedes encontrar a tu Señor. No busques a Cristo en lo alto, ni lo busques en la oscuridad. Muy dentro de ti, en tu corazón, puedes encontrar a tu Señor. Confía en Dios y dice la Escritura que Él hará. Pero dice primero tú, confía en Él. Estamos despedidos, Dios les bendiga, estamos para servirles. Si alguien gusta hablar, estamos para servirle. Nos vemos el próximo domingo.